Hola, ¿cómo están? Soy Germán, presentando un nuevo video de ajedrez para el hispanoparlante de YouTube. Y hoy vamos a seguir con nuestra colección de partidas inmortales. En este caso volvemos a tener a un viejo conocido que es Bobby Fischer con las piezas negras, y con piezas blancas tenemos a Robert Byrne, que era el hermano de Donald Byrne, al cual Fischer ya le había ganado la partida del siglo. Robert era un poco más fuerte que Donald, llegó a ser gran maestro y bueno, junto con Fischer y con Larry Evans, con Reshevsky y con Lombardi fueron parte del legendario equipo estadounidense de los años 70 que luchó tanto contra los soviéticos. Pero bueno, esta partida es del campeonato estadounidense 1963 /64, porque empezó en el 63 los últimos días del año 63 y terminó los últimos días, y terminó los primeros días del año 1964. Lo curioso o lo más recordado de ese torneo es que Fischer jugó 11 partidas y ganó las 11. Hizo un récord perfecto y realmente aplastó a todos los contrincantes que tuvo. Y bueno, esta es una de las partidas que disputó. Como digo, Fischer tenía las piezas negras y bueno, Robert Byrne empezó el juego con peón D4, entrando en las aperturas más cerradas del peón dama. Fischer salió con caballo F6, la jugada más flexible en este tipo de posiciones, sobre todo porque bueno, entra en las llamadas defensas indias y aparte bueno, intenta controlar estos dos casilleros que son E4 y D5. C4, ganando un cierto espacio en el centro. Ahora las blancas controlan con estos dos peones centrales casilleros del centro. Y G6 por parte de Fischer, que es una jugada flexible. De momento avisa que bueno, que este alfil va a salir por fianchetto en G7, pero todavía Fischer no se decide si va a jugar una defensa india de rey con lo que sería un avance, por ejemplo tirar este alfil en fianchetto, luego enrocarse, jugar D6 y luego romper el centro con E5. O por ahí lo que le interesa a Fischer, si por ejemplo Donald Byrne juega algo del estilo caballo C3, por ejemplo, también Fischer podría intentar D5 entrando en la defensa Grunfeld. Pero bueno, después de esta jugada que es G6, Robert Byrne decide también sacar su alfil en fianchetto con peón G3. Y en este momento Fischer decide de cierta manera avisar cuál va a ser la estructura o cuál va a ser la defensa que va a tomar. Ya sabemos que este alfil va a salir en fianchetto acá en G7, pero por el otro lado también avisa que va a romper el centro primero con C6 para apoyar un avance acá a D5. Robert Byrne decide seguir con su plan y fianchetar al alfil. Y Fischer ya rompe el centro rápido con D5. Y en este tipo de posiciones tal vez a las blancas por ahí les hubiese gustado mantener un poco más la tensión con este peón que se encuentra en C4. Pero bueno, Robert Byrne tal vez esta fue la séptima ronda y al ver que Fischer venía con un ímpetu tan grande, que venía ganando todas las partidas, por ahí decidió tranquilizar un poco la partida y jugó C por D5. Si tal vez hubiese querido mantener la tensión, tal vez esta jugada, por ejemplo dama B3, tal vez hubiese sido un poco más incisivo. Pero bueno, C por D5, C por D5 y caballo C3. Y ahora este alfil y este caballo están tocando este peón que se encuentra en D5. Alfil G7, Fischer sigue con su plan de fianchetar su alfil. Y E3 por parte de Robert Byrne, con la idea de bueno, darle un soporte a este peón que se encuentra en D4. Y aparte va de la mano con su siguiente jugada, que es después de que Fischer se enroca, planteando esta estructura de la defensa india de rey, pero que bueno, también se comparte con la defensa Grunfeld. La idea de E3 es que Robert Byrne decide desarrollar su caballo a E2, no a F3. Y por ahí la idea que tenía era que el alfil en G2 y el caballo en C3 siguen presionando a este peón que se encuentra en D5.
Y ahora sí que este peón avanzó 2 casilleros y no puede volver para atrás. Tal vez el concepto que tenía Robert Byrne era que le iba a resultar muy difícil a Fischer jugar esta jugada que es E5 con la idea de romper el centro. Porque bueno, ya planteando esta estructura de defensa india de rey, lo que Fischer quiere es hacer la ruptura temática que es E5 para poder liberar sus piezas. Liberar este alfil que se encuentra en G7, que de momento está como mordiendo o está mordiendo piedra porque no está contribuyendo mucho al ataque. Pero bueno, siguió caballo C6 desarrollando piezas, y Robert Byrne logra hacer lo que no logró su hermano Donald en la partida del siglo, que es enrocarse. B6 con la idea de desarrollar este alfil. Sobre todo porque ahora por ahí a Fischer no le interesa mucho sacar este alfil por esta diagonal, la que va desde C8 hasta H3. Por ahí el casillo F5 no le gustaba tanto porque bueno, normalmente lo que uno quiere hacer en la defensa india de rey es avanzar este peón que se encuentra en E5, tirar este caballo o moverlo del lugar para bueno, después poder avanzar a F5. Pero bueno, después siguió Robert Byrne con peón B3, y lo que podemos notar es que excepto por este caballo que se encuentra en E2, la posición es bastante simétrica. Tenemos a los dos reyes enrocados con los alfiles fianchetados, los dos caballos tanto en C3 como en C6, y los dos plantean ahora la idea de sacar este alfil por fiancheto, o como lo hizo Fischer, por la diagonal que va desde A6 hasta F1, que bueno, que está en este momento está clavando este caballo que se encuentra en E2 a la torre que se encuentra detrás en F1. También bueno, tiene más sentido ponerlo en A6 que ponerlo en B7, porque bueno, la idea es que este peón, estos dos peones que están fijados, digamos que podemos decir que bloquean la vista que tendría este alfil. Y bueno, de hecho esta partida hasta este punto, hasta esta jugada que es alfil A6, venía replicando mucho de lo que era una partida también bastante conocida, que era entre Stallberg y Flohr del año 1937. En ese momento, bueno, Stallberg jugó después de B3, pero en vez de B3 jugó caballo F4, y bueno, la partida siguió después C6, B3, alfil A6, torre 1, torre C8, alfil A3, torre E8 y torre C1. Y bueno, la posición es de vuelta bastante simétrica, y si bien las dos bandas están bien, por ahí el problema es que al estar tan simétricos, bueno, era bastante difícil encontrar un tipo de ventaja. Pero bueno, después de B3, Fischer juega, bueno, alfil A6, Byrne lo imita jugando alfil A3, pero el problema que tiene alfil A3 es que no está clavando esta torre que se encuentra en F8, porque bueno, el peón de acá está en el medio. Pero sí, lo que hace alfil A3 es volver a insistir con este mensaje, que es: te va a costar poder hacer esta ruptura que es E5, porque bueno, ahora en este momento primero Fischer tendría que mover la torre, que de hecho es lo que hace, que es torre 8 para primero desclavarse y luego ponerle otro apoyo a para que este peón avance a E5. Si bien parece que Fischer está conceptualmente equivocado, porque normalmente para hacer esta ruptura que es E5 tendría mucho más sentido que este peón esté en D6 para que le dé un apoyo, porque ahora el problema es que si Fischer rompe en E5, entonces una vuelta después de que las blancas capturen, este peón va a quedar aislado, no va a tener ningún otro peón que lo... Por ejemplo, vamos a verlo. Si por ejemplo, si vamos a poner una jugada para pasar, por ejemplo, torre B1, si Fischer intenta este avance, que es E5, después de que se haga el cambio de peones, el problema es que este peón queda bastante en solitario. Tenemos 1, 2, 3 atacantes contra solo 2 defensores, y incluso aunque Fischer intente hacer que este peón esté un poco más defendido, igual el problema es que va a ser una debilidad terrible. Así que bueno, después de torre 8 parece incluso todavía más difícil, porque
Robert Byrne juega dama D2, con la idea de que una vez que Fischer rompa el centro, poder poner una torre detrás de esta dama y tener todavía más presión sobre este peón que va a quedar acá aislado en D5. Y de hecho Fischer escribió sobre esta posición y decía que después de que él haga lo que hizo, que de hecho es E5, o sea, rompiendo con todos estos conceptos de lo que estábamos hablando, él lo que pensaba era que si bien estaba preocupado por que su peón de D5 quedaba como medio aislado, él sentía, o él creía, que bueno, de hecho después estuvo acertado, en la tremenda compensación táctica y dinámica que le iba a dar ese peón aislado. Le iba a dar, por más de que quede aislado, le iba a dar esta ruptura con E5, le iba a dar muchísima fluidez a las piezas negras. Y bueno, de hecho jugó E5, Robert Byrne capturó, siguió, bueno, caballo por peón. Y lo interesante es que, bueno, ahora no valdría nada, por ejemplo, digamos, caballo por D5 con la idea de ganar ese peón que se tiene más, porque bueno, sería caballo por D5 y si alfil por D5, entonces alfil E2 y bueno, las negras terminarían ganando una pieza. Obviamente acá tampoco vale alfil por A8 porque sencillamente se pierde la dama. Así que bueno, digamos que de momento, después de esta captura, Fischer no tenía miedo de que Robert Byrne le capture el peón que se encontraba acá en D5. Por lo tanto, siguió torre D1 con la idea de, bueno, lo que habíamos comentado, Robert Byrne decide ponerle más presión a este punto que se encuentra en D5 y ahora sí amenaza con hacer todos estos canjes que habíamos visto porque la dama terminaría defendida. Así que, bueno, uno puede decir, ¿qué pasó? O sea, Fischer calculó mal, no había visto esto. Y el tema es que Fischer realmente no había visto torre D1. Él lo que había pensado, y lo que de hecho lo que comentó después de la partida, es que la jugada que dejaba con cierta ventaja a las negras, pero no tanto como ocurrió en la partida, es traer la otra torre a D1, por temas tácticos que vamos a ver a continuación. Si bien parece re natural jugar esta torre a D1, porque primero se desclava este caballo que se encuentra en D2, parece loco, pero una diferencia tan sutil termina siendo completamente devastadora para las blancas. Después de torre de F a D1, siguió esta terrible jugada que es caballo D3. Y bueno, podemos ver ahora que tenemos un peón avanzado en E3 y que no hay peón en la columna C. Este caballo es muy difícil para las blancas de desalojar. Tendrían que hacerlo con una pieza. Este alfil no tiene sentido que se vaya a esta diagonal en la cual está atacando. Este alfil negro no lo puede sacar y bueno, estos caballos necesitarían un par de jugadas para poder hacerlo. De hecho, si tenemos ahora, por ejemplo, caballo F4, entonces sería una jugada terrible también, que es caballo E4 mandando el otro caballo al ataque. Y el problema es que si Robert Byrne intenta canjear este caballo fuerte, que de hecho bueno, ahora está atacando la dama con alfil con caballo por E4, entonces después de la recaptura de Fischer con D por E4, este caballo no solo sigue siendo un monstruo, sino que aparte Fischer se liberó de este problema que tenía, que era este peón de D5. Ahora este peón pasa a estar en E4, de manera que se puede, ¿por qué no?, prever que Fischer tal vez lo pueda defender con F5. O sea, al hacer todos estos cambios, si bien no hay ningún tipo de ventaja material, sí las blancas le dieron de forma gratuita a las negras una chance de sacarse esta debilidad, que era este peón que se encuentra en D4, que se encontraba en D5, que ahora se encuentra en E4. Así que bueno, volviendo para atrás, después de esta jugada que es caballo D3, siguió dama C2. Y bueno, la idea que probablemente tenía Robert Byrne es que si las negras hacían algo, no sé, el estilo G8, rey G8, rey H8, disculpen, poniendo para esperar, él lo que estaba amenazando en este momento era hacer un cambio acá en
en el casillero 3 hacer torre por D3, alfil por D3 y después de dama por D3. Si bien se está entregando una torre, por lo menos se está entregando por 2 piezas, de manera que tampoco es materialmente tan malo, y aparte se sigue poniendo poniendo un problema sobre este peón que se encuentra en D5, se sigue manteniendo la presión. Pero bueno, lo que él no esperaba, y por lo cual decimos que es incorrecto traer esta torre, la que se encontraba en F, traerla a D1. Lo que él no esperaba es que ahora empiece una demolición terrible que le hace Fischer en su enroque. Fischer juega caballo por F2, que es terrible. También podemos ver que, bueno, si la torre hubiese estado en F1, las blancas tendrían el recurso de torre por F2. Pero bueno, ¿cómo se responde a esto? Robert Byrne decidió capturar el caballo, pero si tenemos algo del estilo, por ejemplo, sacar la torre de peligro, digamos, por ejemplo, no sé, torre, no sé, digamos, por ejemplo, después perdón, en vez de rey F2, digamos que tenemos algo del estilo torre B1. El problema es que las negras siguen teniendo un ataque terrible. Bueno, digamos que en vez de B1 viene, por ejemplo, a D2, entonces sería caballo D6 a G4, y estos dos caballos siguen siendo monstruosos. Este peón que se encuentra en E3 está está muy peligroso, y aparte, bueno, este caballo ahora amenaza el punto F2. No amenaza, sino que defiende al otro caballo que se encuentra en F2. Volviendo para atrás, vamos a ver lo que pasó con que de hecho fue lo que jugó Robert Byrne, que es capturar el caballo que se encuentra en F2. Siguió la misma jugada de la cual habíamos hablado, que era caballo G4, dando un jaque, y parece que no hay tanto ataque para las negras. Sí, está bien, están dando un jaque, pero después de que el rey mueva para atrás, que mueva G1 y las negras capturan un segundo peón, probablemente lo que Byrne estaba pensando era que Fischer iba a recuperar cierto material con este doblete que le estaba haciendo a la torre de D1 y a la dama de C2. Él probablemente pensaba que Fischer no se había visto que hacer la calidad y 2 peones tal vez sea compensación suficiente por estas piezas que estaba entregando. Y después de que saque la dama de peligro con dama de 2, volviendo a poner presión sobre este peón que tanto hemos hablado, que se encuentra en D5, con la idea de que, por ejemplo, si tenemos algo del estilo caballo por D1 y torre por D1, está bien, el material está como medio desparejo. Hay ciertas ideas con que, bueno, las negras tienen este par de alfiles contra un rey que parece un poco desamparado, pero bueno, las blancas siguen con este tremendo ataque contra este peoncito que se encuentra en D5, que bueno, ya parece casi imparable. Tenemos 1, 2, 3, 4 atacantes que ya las negras se empiezan a quedar sin recursos para defenderlo. Pero lo que Robert Byrne no pensó, y de hecho nadie lo pensó, porque hasta este momento, de hecho, hasta en una sala contigua donde estaban los analistas y los comentaristas del torneo, los comentaristas incluso todavía no veían lo que veía Fischer. Pensaban que había sido un sacrificio erróneo y que Byrne tenía una posición completamente ganadora. Lo que no pensaron es que Fischer no le iba a hacer caso a ganar más material, sino lo que él quería era demoler y desnudar completamente al rey blanco. Y lo que jugó es lo que jugó después de dama D2 es caballo por G2, con la idea de que lo importante era que después de rey por G2 le da otro golpe táctico terrible, que es peón D4, es D4, el avance D4. Y este peón que tanto habíamos hablado, que tan débil era, ahora avanza. Y no solo está atacando el caballo que se encuentra en C3, sino que aparte ahora deja de bloquear la vista que tenía hasta el alfil que se encontraba en A6. Ahora puede volver a B7 y batir completamente a este rey blanco, porque al no haber un alfil de casillas blancas no tiene ningún rival, no tiene nadie que le impida hacerle casi un bullying a este rey blanco. Y bueno, aparte se está atacando el caballo que se encuentra en C3. Y bueno, si tenemos algo del estilo, por ejemplo, caballo A4, entonces sencillamente
tenemos esta jugada terrible que es torre 2 dando jaque y bueno, ganaríamos la dama. Así que Bayern decidió capturar el peón que se encuentra en D4. Y bueno, después de alfil B7 jaque, Robert Bayern jugó rey F1. No es bueno rey G1, porque sería alfil por D4, dama por D4, y ahora hay un golpe táctico terrible, que es torre E1 jaque, con la idea que después de torre por E1, se desvía a la torre de la defensa de la dama queda indefensa, y dama por D4 no solo gana la dama, sino que aparte, después de que el rey mueva, este caballo también va a caer, así que las blancas estarían completamente perdidas. Y si tenemos, por ejemplo, rey F2, entonces sencillamente dama D7 como sería pondría un montón de amenazas terribles. Y bueno, este tipo de amenazas lo vamos a ver en cómo continúa la partida. Pero una última variante. Si después de este jaque tenemos caballo F3, entonces sencillamente Fischer cambia las damas con dama por D2, torre por D2, y después de esta jugada terrible que es alfil C3, bueno, podemos ver la fortaleza que tienen estos dos alfiles. Ahora de hecho Fischer está amenazando con ganar una pieza entera. No sé, si tenemos algo del estilo, no sé, torre de A D1, entonces sencillamente capturamos la torre, ganamos la calidad, y luego otro golpe terrible que es torre E3, poniéndole dos atacantes a este caballo que se encuentra en F3. Si las blancas no se intentan salvar la posición, entonces el problema es que Fischer le sigue poniendo más leña al fuego con torre E8, y ahora ya no hay forma de que las blancas sobrevivan ningún tipo de... no tienen ningún tipo de defensa. Si juegan algo, no sé, por ejemplo G4, con la idea de dar a su rey un espacio para poder darle aire y que salga esta clavada, entonces sencillamente torre por F3 y de vuelta torre 3 vuelve a ser terrible, porque la torre en este momento está clavada por este alfil que se vuelve un monstruo que se encuentra en B7. Por lo tanto, después de alfil B7 jaque, Robert Bayern decidió jugar rey F1. A lo cual siguió dama D7, y aunque parezca mentira, Robert Bayern abandonó, porque hay tantas amenazas que realmente las blancas tienen tantos agujeros que va a ser terrible, es imposible salvarse de esta posición. Lo que Fischer de hecho comentó es que estaba medio enojado de que Robert Bayern no hubiese terminado tan temprano, porque la combinación que él había pensado era que si teníamos por ejemplo dama F2, con la idea de dejar la dama un poco más cerca del rey para tener otro recurso defensivo, entonces sería dama H3 jaque. Y si rey G1, entonces hay un golpe terrible que es torre 1 jaque. De vuelta volvemos a tener este mismo concepto táctico, y después de torre por E1 otro golpe terrible que es alfil por D4, y las blancas tienen que abandonar porque este alfil es incomestible por dama G2 jaque mate. Y si tenemos no sé, otra continuación, por ejemplo en vez de dama F2 tenemos por ejemplo tenemos caballo de D a E2 con la idea de sacar este caballo de peligro, entonces volvemos a tener dama H3 jaque, rey E1 y dama por H2 amenazando mate en G1, que bueno, de hecho ya a esta altura es imparable. Así que bueno, es increíble cómo Fischer saca un ataque más o menos de la nada, o sea, de este avance que tanto se había ocupado, volviendo para atrás, de este avance E5 que tanto le había tratado de prevenir Bayern, ¿no? Tanto había hecho Bayern para hostigar a Fischer para que no pueda jugar E5, Fischer igual lo hace, y a pesar de quedarse con este peón tan débil acá en D5, saca un ataque terrible. O sea, para mí es increíble ver lo lejos que pensó Fischer de esta debilidad, que parece que de hecho es una debilidad de este peón que se encuentra en D5, poder ver tan lejos y ver que el dinamismo que iban a tener sus piezas iba a poder sacar un ataque tan terrible. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos veremos en un próximo. Hasta luego.